Toyeles Fartures, con David Castañón. Vaya temazo de los Trujas que acaba de pedirnos el siguiente invitado. La verdad es que yo tengo ellos mucho cariño porque yo un proyecto que lo vimos nacer y que tú ya ibas por allí y decías, pues esos tíos van a ser muy grandes. Y a ver, no llegué que tenga especialmente bon guayu, pero llegué que con ellos siempre fue una apuesta ganadora. Acaban de cumplir 3 años ya. Y un sitio en el que cuesta atopar mesa, porque para mí es uno de los sitios grandes donde puedes comer y aparte de los más guapos de Asturias. Tenemos a Néstor de los Cabornos, que acabas de cumplir 3 añinos. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bueno, siéntome bien con estos 3 años. Sí, sí, joven. Tienes voz de paisano para cumplir los 3 años, ¿eh? ¿El tu guaje cuántos tienen ya? Como bien, tienen 2 y medio. 2 y medio, ¿eh? Sí. Casi. Sí. Metiste en 2 matos en el mismo año, ¿eh? Sí, gustame mucho meterme en matos. Pero bueno, está guapísimo. Te ha hecho, ya me dijo Jessica que no podía venir porque igual destrozaba el estudio, ¿no? Bueno, puede ser. Destrozarlo no, pero recolocarlo iba a quedar muy bien. Iba a quedar muy bien. Bueno, ¿qué tal? Balance, 3 años, los Cabornos. Muy bien. Contento. Muy contentos porque aquel proyectín que tenemos ahí Jessica de estar solos, ella y yo, y dar de comer a 4 tipos, no. Se vino arriba y vamos, estamos muy contentos con el éxito que estamos teniendo. Tenemos gente, por suerte, para todos los días. Y es alucinante porque tú, campiellos, sobre Escobio, y es verdad que está ahí. Pero ya cuando te metes para los pueblinos, tú a Campillos no ibas a casi nada. Y ahora Campillos es el sitio donde se va a comer a los Cabornos. Pues sí, la verdad es que desde que nosotros abrimos, Campillos ya cogió otro nombre, ya es más conocido. Y en Sobre Escobio, cierto que más conocido Soto de Agues, la Ruta del Alba y todos los barinos que hay por allí, los rutes chiquitines, pero ahora ya conocido Campillos, la subida a la Ruta de la Chamoga que hay por allí, la Ruta de los Cabornos y el Mirador. Y el restaurante, claro. Bueno, pero igual ya competís ahí a xente con Rusecu casi, ¿eh? Bueno, a ver, algún domingo hay algún atasco ahí en la plaza para aparcar, pero bueno, también bueno, hay mucha gente a hacer afortunadamente, montaña. Sí que decimos a la gente que intenta aparcar en la plaza y no molestar ninguna salida y a los vecinos, porque hay alguno que mete el coche para arriba por la pista para intentar dejarlo a la puerta y, oye, salvo que tengas algún tipo de problema, que os avisarán antes, supongo, pero si no, que caminen son además, es mucho 50 mejor, metros. Claro. Mucho mejor dar medio paseo por Campillos, dejas el coche en el aparcamiento, que en Campillos hay aparcamiento, o en la plaza bien colocado. Claro. Nada, enseguida, si el primero aparca bien, los siguientes van bien. El problema es cuando el primero aparca un poco torcido, entonces ya los siguientes van torciéndose cada vez más. O sea, tienes que andar entrando y saliendo de la cocina para avisar, ¿no? No, yo a mí cuéntemelo, yo no suelo bajar a mirar. Ya está Jessica con el remango que tiene ya para organizar aquí. Vaya, si falta. No, nunca tuve ningún problema de aparcar. Sí, alguno delante de alguna puerta, pero nada, hay un momento. Bueno, eso suele avisar y enseguida aparece el amo. Tienes uno de los restaurantes más guapos que hay. Y siempre decimos lo mismo. Aquí no hubo un estudio de diseño ni arquitectura. Fuisteis vosotros, tu mujer con un poco más de gusto que tú. Sí, la que tiene el gusto. No para los paisanos, pero sí para el resto de... pero sí que llega un restaurante precioso. Y todo el mundo que entra lo dice lo mismo. Ostras, vaya sitio. Son de estos que quedan en el recuerdo. A ver, el diseño del restaurante... A ver, la arquitectura y el lugar, el sitio
El sitio te has cogido, eso ya yo siempre lo digo, el sitio te has cogido, porque una parte la va del pueblo y tiene unas vistas muy guapas, luego el diseño del arquitecto fue muy bueno y luego ya la decoración que ya la sabíamos antes de hacer el edificio, Claro. antes de tirar la cuadra que había allí, ya sabíamos cómo queríamos esquines del restaurante, o sea, Claro. las paredes de piedra, el caborno en el baño, la pintura que hay en el comedor, ya sabíamos todo, ya tenemoslo en mente. Y era un sueño, hay que tenerlo en la mente. Pero tú decías que ibais a dar de comer a 4. Sí. El salón, el original, el del piso de arriba, bueno, ya hay un salón que ya quisieron muchos restaurantes y un salón curioso, ¿eh? Bueno, pensábamos que por semana iba a ser más relajado, bueno, a lo mejor tener un camarero para los fines de semana y poder darlo todo, un ayudante, pero ahora mismo... Pero casi que contabas somos- que ibais a ser 3. Sí, 3 o 4, Eso. cuando veré muchos. Ya somos 3 en cocina, una chica de limpieza y 2 fuera y Jessica. Ahora mismo. Y algún fin de semana tenemos que pedir refuerzos. Claro. Y increíble, ¿eh? O sea, hay una cosa maravillosa que consiguierais eso, porque yo pensaba igual que tú, digo, yo esto el fin de semana, con buen tiempo, matar petado, pero bueno, los inviernos, la helada, un miércoles ahí, dices tal. ¿Qué pasa? Que con el sitio guapo, y es verdad que creas el reclamo, pero luego vas y resulta que cocines muy bien. Eso es coincidencia, lo de No, no hay cocinar. coincidencia, no hay coincidencia. Porque tú puedes ir No, una a vez ver, y decir, sí. coño, vaya sitio más guapo, pero no vuelvo. O no lo recomiendes. sí. Y Los Cabornos ganó por boca a boca, clarísimamente. Sí, bueno, el boca a boca. Y es la mejor publicidad, ¿eh? Claro. Venimos de un sitio que el Peñamea, que es los que queremos mucho, y siempre dijeron que el boca a boca es la mejor publicidad, y es verdad. Nosotros fuimos avanzando ahí poco a poco y se oía, y ya desde la primera semana ya tenemos los fines de semana llenos. Ya. O sea, ya llamaba la gente porque conociéndonos supongo que de trabajar en Peñamea, de la zona, de tal, y siempre estuvo lleno. Decís tú que el sitio y tal, el pueblín, hubo uno que decía, fue imposible. Que no era imposible, él estaba como asustado de que hubiéramos hecho ese restaurante allí, porque la parcela de al lado, que es una casina y una cuadra y una parvacucho, como en todos los pueblos, tenéis una parvacucho al lado y hicisteis un restaurante que puede ir bien o puede ir mal. Pues, por suerte va bien y a ritmo. O sea, Sí, sí. No puedes Y bajar no la solo guardia. eso, tenéis una terraza solellera que está al lado de la parva y está petada. Bueno, tal, yo lo que más cerca está de la parvacucho. Claro, claro, la claro. terraza va a abrir una parvina. El cucho no huele. No. En los pueblos no huele. Y No, y es verdad que no. O sea, no molesta. Tú porque acabas de decirlo, pero sí, si no, hay no, una no se broma entera. que tiene Eso, este hombre. eso. Y sí, Campeones de un pueblo solellero, dicen que hay más solellero sobre Scobie. Y es verdad, porque sale el sol ya desde por la mañana. Y la terraza ayuda mucho ahí abajo. Tenemos mucha guerra con los sombrillas, a veces que da hasta demasiado. Bueno, pero y es verdad que tú dices, vale, si el día está guapo, aquello va a estar petado un sábado, un domingo, vale, te lo compro. Pero cuando el día está así lluvioso, tal, no sé qué, y es verdad que, bueno, algún desgraciado o desgraciado se anulará y esas cosas, pero por lo general, tú tienes que llamar con más de una semana de antelación para reservar de fin de semana. De fin de semana, sí, más Sí, de una sí. semana seguro. Sí, Claro. de fin de semana. Y en temporada que ya en teoría ya más baja, ya en verano ya ni te cuento. No estamos todo el año con ese mes, a veces Sí. mes y medio de reserves. Oye, siempre hay una anulación, no puedes llamar la misma semana y coincide que tienes sitio. Pero sí, llevamos con ese entre 3 semanas y un mes y medio durante todo el año. En verano, claro, hay más afluencia, hay más turismo, hay más... Y eso que les reserves de fin de semana no son todos de turismo. Ya. Cierto es que están aprendiendo, porque, a ver, los alojamientos, los gerentes de los alojamientos ya los avisen. Si vais a ir a Los Cabornos y tenéis la reserva y queréis ir, reservar, para que podáis ir en un fin de semana, que no tengas que ir, a lo mejor que te descuadre por la semana, que tienes una excursión o lo que sea. A mí préstame mucho porque acabas de celebrar el 3er aniversario de Los Cabornos, hicisteis una fiesta especial y no sé, igual el 90% de las personas que estaban allí son de la zona. Todos. 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 Claro. Todos.
antes de anunciar que hacía el aniversario, ya me llamaron y he reservado una mesa para 18. Eso oye. Que yo tengo un grupo que son todos amigos y tal, y vienen mucho por separado y vienen juntos para el aniversario. Luego otro grupo, precisamente los de Peñamé, amigos nuestros. Otro grupín de ahí del pueblo, que son todos conocidos, ¿no? En la hoja de reservas de ese día no había teléfonos apuntados, porque tenemos todos en el móvil guardados. Y apenas lo anunciaste, quiere decirte, porque ya lo tenías casi petado. Que, claro, ya cuando pude anunciar lo que ya tenía confirmados los... quien venía a cocinar conmigo y el menú un poco y tal, claro, ya la gente ya había reservado. Tenía muy pocos sitios. Y otra de las cosas que a mí me sorprende siempre mucho, y es que ya siente muy mozo. Sí. Y eso es algo muy bueno. Quiero decir, porque siempre asociamos, pues eso, ir a los pueblos, sitios más tradicionales y tal. En cuanto abrís uno que se sale un poco de lo establecido, que nada a criticar, a mí me encanta que exista. Sí, claro. Voy a comerlo, me encanta, yo qué sé, ir a la Puerta de Arrobio, es un sitio que me gusta mucho. Sí, claro. Pero hacéis algo distinto y tú a veces dices, va a ver cómo funciona. Coño, pues éxito asegurado. Y ves que responde la propia xente. Aparte que vienen turistas de fuera o xente de Uvieu, de Avilés o tal, te lo llenen los propios de allí. Sí, claro, a ver, al final estamos en el Alto Nalón y desde La Viana, o sea, sobre Escobio, Casu, La Viana, tal, tú, si quieres ir a un sitio un poco curioso, hacer algo especial... No hay. Bueno, sabemos que Diego está ahí haciendo los collazos siempre, que eso es una maravilla, pero nosotros intentamos también hacer cosuques y esto del aniversario, aparte que eso, y es jugoso, ves un menú guay, sabes que luego hay un poco de música y tal, y bueno, la gente ya acude. Claro, bueno, la gente no sabe, porque claro, y que esta gente siempre lo fai todo lo grande, porque el menú de degustación que entamaron allí, asuntaste a Cristian, que está cocinando en el fogón, en la felguera, a Diego el Pintu, que bueno, no hay que decir mucho, querémoslo mucho y para los dos también llegue alguien muy especial. Exacto. Y a otra gente que también increíble, que llegue Confitería Conchi. Esos son la NASA. Efectivamente. El Confitería Conchi son la NASA. Increíble. Llevó un postre que bueno, que ya lo viste, digo, cortástelo con láser. Tuviste que hacerlo con láser. Eran todos los capes del postre milimétricos. Sí. No sé quién me preguntó, ¿qué los cortaste? ¿Con una máquina? No, a cuchillo. Imposible. Sí. Yo se lo hago a cuchillo y sale un triángulo en vez de un cuadrado. Bueno, y es verdad que son dos hermanos que tienen un talento descomunal, no se dan un pijo de importancia. Humildes, lo más. Sienten más humilde del mundo. Y para mí, no sé si los mejores, pero vamos, sin duda, top 3 reposteros de Asturias con muchísima diferencia. Sí, porque son precisos. Sí. Son precisos. Tienen la comedia de que los cocineros no pesáis, echáis los pimientos a bulto, no sé qué, hay que echarlo pesado todo. Y sé, o sea, yo puedo hacer un plato y no lo probar, o sea, no hacer una prueba, a lo mejor por tiempo, y bueno, sálenos y vendémoslo, pero ellos si tienen que hacer un postre nuevo, sé que lo prueben 3 o 4 o las veces que ellos haga falta. Sí. Nosotros somos más de echar a puñados, dícenlo ellos, pero son muy buenos y muy buena gente. Bueno, pero de echar a puñados, a eso vamos. Hiciste una cosa muy buena en los Cabornos, y es verdad que también siguiendo un poco la línea del Pintu, que a partir de cocina tradicional, con una base de cocina tradicional, abrístela al mundo y empezaste a hacer cosas con les tosides de pinza, que cuidado lo que pasa por esa cabeza. Pero sigue siendo cocina de base tradicional, con mucho guiso, muy sabrosa, y luego, y es verdad que da pie a probar cosas distintas. Sí. La pinza esa que tú dices que tengo en la cabeza que se me va, esa es la que nos diferencia o nos ayuda a ser mejores, vamos a decir, a crecer. Eso, yo a mí un día ocurrióseme una cosa y la mayoría de las cosas que se me ocurren, Jessica, ríñeme, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? No puedes, no sé, por ejemplo, el otro día que hice un plato de callos de bacalao, no hay una cosa muy común, no
notamos de comer callos de bacalao y una cosa más gourmet, a lo mejor, o de sitios de tal. Y ella estaba, a ver, no había que me riña, ¿eh? Y decía, gustará y tal. Y a ver, vamos a hacer los ricos, como siempre y tal. Bueno, ya viste, pusimos un buñuelín, llevo un poco de hígado. Era lo que te iba a decir, que claro, era... Y sigue siendo cocina de guiso, como tú dices, pero bueno, una vueltina más. Bueno, con la piel crujentina, como si fuera una corteza, el buñuelo con un poco del fígado del propio bacalao. Era un plato con 4 elaboraciones distintas, todo en torno al bacalao. Exacto. Hasta los nadares. Hasta los nadares. Los nombres también son cosa mía. Sí, yo ahí No digo, sé. esto hay cosas en estas, sí. Y luego el otro... bueno, lo de Saratoga, yo nada más conocía a Saratoga por el grupo de heavy metal español, no... Yo creo que a lo mejor hay un nombre un poco comercial, porque llámenlo un carré. Sí. Y un carré de cordero. Lo que pasa es que el Saratoga, por lo visto, llámelo a lo que está más cerca del cuello. Por lo visto. Yo mirélo, yo vi el nombre comercial que me vendieron. No, queda guay. Digo, vamos a llamarlo Saratoga. Vamos a llamarlo el carré si ahí te dijeron nombre. Pues de cordero. Y les costillas salían soles. Y que había que subir el plato con cuidado que escapaban los huesos. Sí, subían soles. Bueno, era una carne elegante, se desfacía, bueno, una maravilla. Y eso que ya era el final, y en tu casa, claro, era lo que iba a decir, teníamos mucho miedo. Había alguno con miedo. Porque yo el primero, los primeros platos iba contemporizando, porque dije yo, imposible, no llego al final. Los postres nunca los puedo comer, casi. Y dame una pena no comerlos. De buena pena, sí. Porque... y es verdad que luego yo no puedo decir nada porque todos los platos volvían vacíos, pero esta vez gustóme que no eches tanto el plato. Ajustemos un poco. Hay eso de que marchen con fame no nos gusta nada. No, pero en tu casa las raciones tienen que ser abundantes. Nadie marcha con fame. Este menú eran 6 platos, yo hice 2 Cristian y 2 Diego, y los 2 postres, a ver, unos cuantos. Entonces ya medimos bien. Y bueno, luego hicisteis la fiesta, Claro. noche de cacharros, no sé hasta qué hora tuvisteis allí. Bueno, está cerca a las 4. Bien, una no tuvo mal, fiestina guapa. Y al día siguiente a cocinar. Temprano y Correcto. Y recoger lo que quedó. Qué guapo. Y hicisteis fuegos artificiales. Quiero decirte que hay muchos sitios que no tienen los fuegos artificiales que vosotros echáis allí, ¿eh? Que empezaron el primer año con una pijaca y decía, esto que mi manto oye, coincide con algo. Pero no, son los señores fuegos artificiales. A ver, y el cumpleaños, hay que celebrar bien. Veles no vas a soplar ahí. Entonces, bueno, pues, tirámoslos para arriba, que corran los venados y los jabalíes de redes. Estamos de estrena porque hicisteis obra y ahora tenéis una ampliación curiosa con otro gran salón donde, aparte de dar de comer, bueno, pues la gente también puede cerrarlo para hacer eventos, ¿no? Exacto. Donde el nivel superior, donde está el comedor, pues ahí tenemos una terraza que nada más que barro, porque no salía ni hierba en aquella terraza. Era guapa, sí, solo hiera, pero que eso da una buena utilidad. Y ahora lo que tenemos es otro comedor que además tiene un ventanal a todo lo largo que abre entero, o sea, puede quedar hasta abierto, prácticamente una terraza. Y si hay un evento, como tú dices, a lo mejor comes con la ventana cerrada para comer tranquilo, y si hay un poco de música, pues puedes abrirlo, está más ventilado, bueno, muy, muy guapo. No, y estamos contentos porque, igual que la otra parte del restaurante la hicimos como quisimos, esta también. También. Además, hicimos unos meses muy guapos de madera que hicimos con pesebres de corrales, porque nos habíamos comprado una cuadra que está al lado del restaurante y tenía unos pesebres muy grandes, muy buenos, y hicimos meses con esos estables y otros. Entonces tenemos una mesa redonda hecha con pesebres de los comederos y en madera que tiene más de 100 años. ¡Qué maravilla! Pero bueno, ¿hay capacidad para más o menos cuántas personas tiene el salón? Sí, 40, casi 40. Bueno, pues yo qué sé. Ya tenemos a total, a máximo, ya sabemos que podemos llegar a 86. A 86. Sí. Pero bueno, eso que para bautizos, comuniones, cenes, celebraciones, da mucho pie, claro. Claro, está solo. La privacidad para un evento siempre gusta. A partir del número de personas, pues ya se puede dejar para ellos solos. Claro. Luego, si quieren música, ahí hay una barrina también. Sí. Que pueden estar pidiendo ahí. No hay que ir con una bandeja y vaya, lo podemos poner la barra allí. Oye, comodidad todo. El otro día había un DJ, estabais poniendo cacharros en la barra. Quiere decirte
que parecía que llevaba una boda. Va, a ver, Y ¿qué menos? La gente iba vestida como una boda, ¿eh? A ver, a los ¿Qué? cabos no se quiere elegante. Efectivamente. Yo decía, bueno, voy a ponerme un poco curioso, pero con cuidado. No estaba a la altura de lo que había allí, ¿eh? Vale, por Poco Dios. faltaba para corbata y tarabica. Vale. Y aparte de eso, vosotros a lo largo del año, y es verdad que tú y es muy culo inquieto, como si tuvieras poco trabajo, y estás haciendo siempre una montonera de cosas. Nos gusta hacer algo cada mes o cada 5 semanas o 6 para desaburrirnos. O sea, tú si entres en la rutina de hacer siempre lo mismo, Ya. bueno, un poco de guerra, un poco de tal, hay que meter siempre. Ahí en Semana Santa hicimos una vez y ya no podemos dejar de hacerla, que una espicha que hacemos el viernes y el sábado en Semana Santa, que nos damos carta y dejamos el resto, o sea, dejámoslo todo para la espicha. Vale. Y cuando digo todo, el restaurante, la terraza, los caminos y alguna cuadra. Que hubo alguno que el primer año comió sentado en la tena de una cuadra. Sí. Porque sí, hacía sol, no hay sitio, sentáis allí y podéis comer allí. Y bueno, así pasaron por allí. Yo pensaba que tantas ibas a personas. decirme que pillaron dos y que acabaron ahí en No, la... ese dato ya no lo tengo. Esos datos ya no lleguen a mí. Pero sí, luego ya este año no pudimos porque estuvimos muy apurados, pero gustanos hacer una cena con Aitor Vega, Sí. que lleva quesos Sí. y luego nosotros hacemos un plato con cada queso. Hacéis breves de vinos también, de cuando en cuando. Sí, alguna cena maridaje que Sí. podemos meter ahí entre medios con alguna bodega o algún distribuidor. Eso, que hay que hacer... ¿Tuvisteis algo algún evento para dar- de cosas informales cenando solo en la barra? También, que estuvo guapo. Eso fue el principio de Sí. verano, cuando para empezar a fomentar los jueves y tal, porque bueno, Sí. luego empieza a venir la gente ya de noche, pero bueno, hicimos un menú en la barra que damos de comer a 6.